Hola, hola. Grato verlos de nuevo por aquí. Si eres nuevo o no te has suscrito, te sugiero que lo hagas de una vez. Como va YouTube, no es de extrañar que empiece a cobrar por hacerlo. Hoy es gratis, mañana no se sabe. Durante el transcurso de este año, el 2017, me quedó la percepción de que los movimientos sociales y políticos que se oponen a los derechos de la comunidad LGBT han tenido un empoderamiento en la mayoría de países de habla hispana, especialmente desde que Colombia empezó a exportar homofobia en manos de figuras políticas que se excusan en llevar la moralidad de su Dios a todos los rincones de Latinoamérica. Varios de estos personajes han estado visitando varios países de Latinoamérica para llevar su mensaje de amor y paz, y para mi sorpresa han sido muy bien acogidos tales ideales de segregación y discriminación, especialmente por las comunidades religiosas de todos estos países. En principio pensé en armar un debate al respecto, pero ¿cómo debatir con quien no está dispuesto a entender? Ahí caí en cuenta que probablemente yo sea el que no quiere entender. No es raro el homofóbico que afirma hacerlo porque Dios lo dotó de un entendimiento especial. Así que dedico este video a entender la postura de aquellos quienes consideran vetar a la comunidad LGBT de derechos como el matrimonio, núcleo familiar y la adopción. De pronto en el fondo tengan razón. Espero al finalizar este video poder resolver esta duda. Durante mi investigación para este video me crucé con una primera hipótesis, la que afirma que la homosexualidad es una enfermedad contagiosa, que a juzgar por cómo quienes apoyan dicha hipótesis tratan a los enfermos de homosexualidad, pensaría que consideran que dicha enfermedad es consecuencia de algún tipo de virus, el cual se transmite por vía aérea. Aquí llego a la primera cuestión que no logro discernir. Si la homosexualidad es una enfermedad, los homosexuales no necesitan senadores, congresistas o ningún tipo de representante político que costee campañas en pro de la homofobia con nuestro dinero. Sería más inteligente gastar esa misma cantidad de dinero en epidemiólogos para que desarrollen una vacuna para dicha enfermedad. Incluso, si vemos esto desde el punto de vista de Dios, ¿qué podría hacerlo más feliz a él que alguno de sus representantes, en vez de comprarse un avión propio, siguiese viajando en aviones comerciales y destinase ese dinero de los diezmos a desarrollar una vacuna que elimine la enfermedad que causa la homosexualidad por completo? Pero esperen, no estoy queriendo decir que experimenten con humanos a lo X-Men, no. Dios ha tenido la sapiencia de dotar a otras especies animales con la misma enfermedad con la que se pueden realizar dichos ensayos. ¿Qué otra finalidad tendría que Dios creara a otros animales enfermos de homosexualidad? Una vez logren curar de homosexualidad a estas especies, bienvenida a la vacuna para humanos. Como la mayoría de homofóbicos no tienen formación científica, de pronto no sabrían por dónde comenzar. Así que les daré un pequeño listado de animales donde se han estudiado comportamientos homosexuales. Chinches, libélulas, moscas de fruta, arañas, lagartijas. Aquí recomiendo un libro, El sexo de las lagartijas. Geckos, palomas, buitres, ibis, gaviotas, pingüinos, cisnes, patos, perros, carneros, macacos, leones, delfines, jirafas, hienas, elefantes, tarseros, turones, lemures, titís, gorilas, chimpancés, orangutanes y en especial bonobos, una especie muy cercana a nosotros, donde es más común la bisexualidad que la heterosexualidad. Si Dios no creó a estos animales libertinos para que nosotros pudiésemos desarrollar una cura para la homosexualidad, ¿qué otra finalidad podrían tener? Otra cosa que no logro entender de la hipótesis de que la homosexualidad es una enfermedad contagiosa es cómo esperan controlar la diseminación de dicha enfermedad negando el matrimonio homosexual, desconociendo a familias homosexuales y evitando la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Eso no viene a ser tan tonto como tratar el alcoholismo prohibiéndole a los alcohólicos que beban. Si alguien gusta explicármelo en los comentarios, le estaré muy agradecido.
Otra hipótesis, por demás la más divertida para mí, es la que afirma que los homosexuales son el resultado de demonios de la lujuria que poseen a estas personas, obligándolos a hacer, y en especial desear, lo que en realidad no desean. A esta hipótesis me cuesta encontrarle los pies y la cabeza. Me surgen preguntas tales como, por ejemplo, ¿para qué Dios creó seres con semejante poder? ¿Por qué Dios nos creó susceptibles de ser poseídos? ¿Por qué Dios no dejó especificado en su libro sagrado cómo evitar ser poseído? Ni siquiera dejó por escrito cuál es el procedimiento adecuado para curar una posesión demoníaca como la de la homosexualidad. Ahora que quienes sustentan dicha hipótesis afirman que la solución es arrepentirse del pecado de la homosexualidad y permitir que Jesús entre a su corazón, me parece aún más descabellado. Supongamos que alguien me secuestra y me obliga a participar del robo de un banco. Luego aparece un policía, me coloca un revólver en la cabeza y me exige que me arrepienta. ¿Qué culpa podría tener una persona poseída por ser homosexual? ¿Qué culpa tiene de que Dios creara seres con semejante poder? ¿Qué culpa tiene dicha persona de que Dios lo fabricara susceptible de ser poseído? ¿Qué culpa tiene que Dios no dejara instrucciones claras para no ser poseído? ¿Qué sentido tendría condenar a una persona por ser poseída? Eso es tan incoherente como haber castigado a todas las serpientes a arrastrarse porque una de ellas fue poseída por Satanás y hacer que cayera en pecado Adán y Eva. Tan incoherente como que todo humano tenga que pagar por el pecado de un ancestro de hace más de 6.000 años. Eso pone un poco bizarro el concepto de justicia que debe tener Dios. Claro que cuando entiendes la hipótesis de posesión empieza a tomar forma la razón por la cual los creyentes de dicha hipótesis apoyan la creación de leyes que evitan el matrimonio homosexual, el reconocimiento al núcleo familiar y la adopción de parejas del mismo sexo. La razón toma una forma bastante estúpida, pero en fin. ¿No sería más conveniente orarle a Dios y pedirle que nos saque del medio de su pelea contra Satanás? Claro que Dios lo sabe todo, así que Él sabe que no nos parece divertido ser el daño colateral de su competencia, y aún así permite que salgamos damnificados. Eso demostraría que Dios no solo tiene un concepto aberrado de justicia, además también tiene aberrado el concepto de amor. De pronto, quepa mencionar que muchas enfermedades de hoy se tratan con medicamentos. Hace menos de 100 años se trataban con exorcismos, los cuales no registraban una muy buena tasa de efectividad. Una tercera hipótesis afirma que las personas homosexuales son el resultado de desórdenes mentales, en su gran mayoría causados por hogares disfuncionales. La Organización Mundial de la Salud retiró del listado de padecimientos mentales a la homosexualidad desde la década de los 90s u 80s, no estoy seguro. Se supone que esta organización está conformada por especialistas en todas las ciencias médicas, y si ellos afirman que sentir atracción sexual por el mismo sexo es natural, además en 20 o 30 años de estudios no se han detractado, posiblemente sea porque funciona dicha afirmación. Pero hagámonos los orocos e ignoremos a la OMS. Debo confesar que nunca he pisado una facultad de psicología en mi vida, pero los autodenominados psicólogos que apoyan la hipótesis del mal mental, en las exposiciones que vi durante la investigación para este video, me pareció que tienen muchos huecos, ya que usan para sus argumentos, prejuicios o más popularmente llamados creencias. Pero en este video no estoy analizando sus carreras como psicólogos. Así que analicemos la homosexualidad como consecuencia de traumas en la infancia. Aquí también me surgen un montón de preguntas. Los creyentes de dicha hipótesis afirman que es curable, pero de ser cierto, ¿a qué costo? Cuando a una persona le disparan y la bala queda alojada en algún lugar de su cuerpo, el cirujano evalúa que es menos dañino para la víctima, dejar la bala y que se contamine con el plomo o extraerla pero en el proceso comprometer algún órgano vital. Supongamos que en efecto la homosexualidad de una persona es consecuencia de un trauma de su niñez. Pues según esta hipótesis,
Lo curamos cuando lo convenzamos de que dicha persona es un error, una aberración, y no creo que ninguna persona se sienta mejor cuando empieza a creerse un error o una aberración de sí mismo. Eso para su autoestima no es bueno. Que si ahora le agregamos el lado religioso, la persona también deberá incluirse como pecador, sucio, pervertido, anormal, etc. Básicamente lo que entiendo es que para solucionar un síntoma a consecuencia de un trauma, le debemos meter otro trauma a esa persona. ¿Acaso no sería más coherente buscar la solución del trauma de la infancia? Que de desaparecer dicho trauma debería también desaparecer el síntoma de la homosexualidad. Otra pregunta que me surge es: ¿de qué manera prohibir que una pareja homosexual se case va a ayudar al par de enfermos mentales? O por lo menos, ¿de qué manera el hecho de que ellos se casen va a agravar el trauma de sus infancias? Porque es importante aclarar que en la hipótesis de trastorno mental, la homosexualidad no es el mal, solo es un síntoma, y al que hay que ponerle atención suele ser a la enfermedad. Si padeces de tensión alta, no te funciona que te concentres en evitar que se te ruborice el rostro. Igualmente no logro entender por qué definir como familia a un par de homosexuales les agravaría el trauma de la niñez. Al contrario, juntos o juntas podrían brindarse comprensión mutua. Ahora hablemos de la adopción por parte de este par de hipotéticos enfermos mentales. Existen muchísimos trastornos mentales que no son incapacitantes para cuidar de los hijos, como por ejemplo la depresión, efectivo bipolar, un montón de trastornos del aprendizaje y otro montón de trastornos del desarrollo, pero que si son leves puedes continuar con tu labor como padre o madre sin inconvenientes. Como las parejas de gays ni de lesbianas pueden tener hijos de forma natural, para tenerlos el Estado podría realizar, y de hecho lo hace para adoptar, un estudio de aptitud parental, un estudio que confirme que el infante adoptado estará en un hogar óptimo, asegurándose de, entre otras cosas, que el niño o niña no tenga riesgo de sufrir traumas en su infancia que desencadenasen esa hipotética homosexualidad. Que de hacerse este estudio en todas las parejas heterosexuales antes de tener un hijo, podríamos extinguir a los homosexuales en pocas generaciones. Con esta conclusión me surge la última pregunta: ¿por qué los creyentes de la hipótesis del trastorno mental se oponen a que adopten las parejas del mismo sexo? Si al haber menos niños con traumas, habrá menos adultos homosexuales. Sería solo cuestión de un poco de paciencia. Para terminar con esta hipótesis, veo un tremendo problema. Si la homosexualidad fuese en efecto consecuencia de hogares disfuncionales, la tasa de homosexuales tendría que ser mayor en comunidades de bajos recursos, en familias con bajo nivel académico, en países tercermundistas, en general en grupos sociales más vulnerables. Pero la realidad es que gays y lesbianas aparecen por doquier, sin distinguir estrato económico, nivel académico o cultural. Incluso podemos trasladar el estudio a civilizaciones muy antiguas, en las cuales no había discriminación para estas personas y por ello no se oponían a que se registrara información sobre homosexuales, encontrando que en toda sociedad libre hay homosexuales, sin que los podamos ligar a consecuencias de haber tenido traumas durante sus infancias. Uy, esperen un momento, acabo de entender que Sodoma y Gomorra fueron incineradas por Dios junto a todas las personas, incluyendo infantes, porque toda su población tuvo traumas durante la infancia. Dios, ¿no era más coherente evitarles dichos traumas, ya que tú todo lo puedes? Una cuarta hipótesis afirma que la homosexualidad es un comportamiento aprendido, pero esta hipótesis tiene un problema de principio. ¿Quién le enseñó a ser homosexual a la primera persona homosexual? Además, la adopción por parte de parejas del mismo sexo no es muy popular en casi ningún país del planeta, por lo que surge la cuestión de quiénes les enseñaron a ser homosexuales a casi todas las personas que lo son, ya que estas personas tuvieron hogares heterosexuales.
Aquí se deriva una modificación de la hipótesis cultural en otra hipótesis que la llaman por moda. Quienes creen en esta hipótesis afirman que la proliferación de homosexuales es consecuencia de adolescentes queriendo seguir una moda. En este punto considero que también podemos encajar una última hipótesis, esta de por sí bastante religiosa, la llaman libre albedrío. Afirman que las personas son homosexuales por decisión propia básicamente. Como las últimas hipótesis, la cultural, moda y libre albedrío, vienen a ser muy parecidas, las trataré como una sola de aquí en adelante. Pero antes quiero aclarar un poco lo del libre albedrío. Se supone que mi gusto por el helado de vainilla es libre albedrío, al igual que mi disgusto por el helado de piña. Como la definición religiosa del libre albedrío es libre elección, yo debería estar en capacidad de escoger arbitrariamente cuál sabor de helado es mi favorito y cuál no lo es. Pero resulta que si yo decido que ahora mi helado favorito sea el de piña y que el que voy a odiar es el de vainilla, mi lengua es bastante reacia a creérselo. ¿Pero por qué? La respuesta corta es que simplemente el libre albedrío no existe. A mí me gusta el helado de vainilla por motivos que son ajenos a mi control. De igual manera me disgusta el helado de piña por motivos que yo no controlo. Así que si una persona decide que le gustan las personas de su mismo sexo, en realidad no fue su elección. Lo que lo o la condicionó a sentir esa atracción no está bajo su control. Pero ¿saben de quién sí estaría bajo control? Exacto, de un ser que todo lo creó, todo lo sabe y todo lo puede. Como en un universo creado por dicho ser no pueden ocurrir eventos fortuitos, ese ser siempre ha sabido que convirtió en homosexual a cada homosexual que ha existido. También siempre ha poseído la capacidad de crear un mundo donde no se dieran los eventos necesarios para convertir en homosexual a todos y cada uno de los homosexuales. Si él lo creó todo, incluida la homosexualidad, si él controla todo, incluidos los eventos que convierten a una persona en homosexual, ¿no podríamos decir que él quiere que existan los homosexuales? De seguro, si eres creyente en el ser con estas características, estarás afirmando que en su libro sagrado él dejó dicho que aborrecía a los homosexuales, pero debes tener en cuenta dos cosas. Primero, la palabra homosexual con el significado que le damos hoy en día no existía en el idioma hebreo de hace 2000 años. Así que cuando tú lees en la Biblia la palabra homosexual es porque algún traductor o editor posterior se la agregó. Por ello no podemos estar seguros de que Dios quisiera decir homosexual en toda la amplitud de la palabra. Y la segunda consideración que debes tener en cuenta es que dentro de los escritos de la Biblia hay muchas cosas que hoy en día no funcionan. Por ejemplo, matar a tus hijos por portarse mal. Los creyentes afirman que eso ya no se aplica, porque eso funcionaba para las personas de la cultura de su época, no para las de ahora. Bien, y si Dios aborrecía a los homosexuales porque no funcionaban en la cultura de aquellos tiempos, por ejemplo, la Biblia no le echa gran bronca a las lesbianas. Puede ser que en aquella época no importara que las lesbianas existieran, lo importante era reprimir a los gays. Pero ¿y si Dios ahora quiere que proliferen los homosexuales? El Nuevo Testamento, por nuevo que sea, tendrá como mínimo 17 siglos encima. Y si Dios quisiera realizar otros cambios para adaptarse a nuestra cultura post-revolución industrial, dichos cambios no podrían aparecer en la Biblia. Pero ¿cómo podríamos saber qué es lo que Él quiere si no está escrito en ningún lugar? Pues a mí se me ocurre hacer proyecciones y compararlas. Los creyentes de esta última hipótesis afirman que la homosexualidad debe ser reprimida porque no es natural y porque como consecuencia nos extinguiremos. Para poder salvar la cuestión de ser o no ser natural en nuestra proyección, diré que tocar el violín no es natural, al igual que componer poesía tampoco lo es, pero no por ello son actos malos. La violación, en cambio, sí es natural, pero no por ello es un acto bueno. Así que natural o no natural no define que algo sea conveniente o inconveniente para nosotros.
Además, la homosexualidad en todos nuestros primos simios está presente de forma natural. Bien, iniciemos nuestra proyección y averigüemos si de verdad nos extinguiremos. Supongamos que se aprueba el matrimonio homosexual. Se le dan derechos como núcleo familiar a la unión de dos personas de igual sexo y se permite abiertamente la opción por parte de parejas homosexuales. Con el transcurrir de unas pocas generaciones, 2 o tal vez 3, las parejas homosexuales habrán proliferado, ya sea porque se contagiaron del virus de la homosexualidad, estén siguiendo una moda, se torne una conducta cultural o cualquier motivo. Lo importante es que esas parejas no pueden tener hijos de forma natural, tendrían que buscar otros medios artificiales para tenerlos, métodos que incluyen la adopción. Estoy suponiendo que las parejas homosexuales quieren tener hijos y parto del hecho de que ellos quieren que se les apruebe la opción de adoptar, porque si no quisieran hijos, creo yo que no pedirían esa opción. De manera que si crece la demanda de niños para adopción y disminuye la oferta, porque hay que tener en cuenta que todo niño en adopción salió de una pareja heterosexual. Al disminuir progresivamente las parejas heterosexuales, disminuirían los niños que necesiten ser adoptados. Con el transcurrir del tiempo, no mucho desde mi punto de vista, se acabarían los niños sin hogar. ¿Acaso eso no le gustaría a Dios? Que todas las personitas que ha creado contaran con un hogar donde puedan crecer. Como estamos analizando si de verdad nos vamos a extinguir por culpa de la homosexualidad, voy a estudiar el caso extremo, una hipotética sociedad donde todos nos hayamos convertido en homosexuales. Antes les dejo un datico interesante. En la mayoría de países musulmanes, la adopción es ilegal, ya que el Islam prohíbe la adopción. Bien, como ya vimos en esta sociedad homogéneamente homosexual, lo primero que se extinguirán serán los niños sin hogar. De seguro muchos homofóbicos dirán, pero esos niños están más expuestos a maltrato psicológico, físico y abuso sexual. Pues resulta que no, porque todas esas parejas homosexuales tuvieron que aprobar un estudio económico, sociológico y psicológico para poder adoptar. Y al haber poca oferta de niños en adopción, dichos estudios podrían hacerse más y más exigentes. Además, los hijos adoptados no surgen por accidente, suelen ser muy planeados por parte de las parejas. Así que lo segundo que noto que se extinguiría sería la violencia intrafamiliar con presencia de niños. Pero ¿qué sucedería cuando ya no hayan más niños para adoptar? ¿Nos extinguiríamos? Claro que no. Las parejas lesbianas contarían con la opción de la inseminación artificial y las parejas gays contarían con la gestación subrogada, o más conocida como vientre de alquiler. Dos procedimientos ampliamente usados hoy en día en parejas heterosexuales con algún tipo de impedimento para tener sus propios hijos. Como en este futuro hipotético ya no existirán parejas heterosexuales, todos los nacimientos tendrían que ser a través de estos dos procedimientos. Y al igual que con la adopción, se podría implementar una evaluación previa del hogar, previo a concebir el bebé, asegurando en un alto porcentaje la conveniencia familiar para esa nueva persona. Lo que acarrearía la extinción de las concepciones realizadas de forma accidental en el baño de un bar. Bueno, en realidad se extinguirían todas las concepciones accidentales y junto con ellas se acabarían los embarazos no deseados. Como los procesos para la concepción no solo se limitan a inseminar mujeres, también buscan el mejor embrión con las mejores condiciones, también se extinguirían muchas de las enfermedades prenatales. Además de también extinguirse los bebés quienes heredan enfermedades de sus madres, como por ejemplo el SIDA. Sé que esto sonará feo, pero considero que es posible en un futuro hipotético. Como el método para tener hijos requeriría de cierto nivel económico, las parejas de menos recursos no podrían tener hijos, así que literalmente los pobres se extinguirían. Y con la extinción de la pobreza, los delitos, especialmente los violentos, deberían tener una reducción considerable. También se extinguirían los embarazos resultado de violaciones, ya que éstas solo pueden resultar de abuso carnal heterosexual.
extinguiéndose a su paso los abortos por esta singular causa. Pero no solo este tipo de aborto, también los abortos por embarazo accidental, los abortos por enfermedad materna, los abortos por enfermedad fetal. La cifra de abortos no sería más que una cifra ridículamente baja, al igual que la cifra de muertes en infantes de menos de 5 años. Otra cosa que observo al desaparecer la pobreza es que también desaparecerían las personas analfabetas. Así que contaríamos con un 100% de niños y niñas en colegios estudiando. Y entre más analizo, más beneficios encuentro en que nos convirtamos en una especie preferentemente homosexual. Hasta incluso creo que se podría convertir en una condición evolutiva. Tranquilos todos los evolutivofóbicos. A lo que me refiero es que según el análisis superficial que acabo de realizar, los niños de hogares homosexuales tendrán mejor oportunidad de sobrevivir en comparación con los niños de parejas heterosexuales, y al tener mejor oportunidad de vida se reproducirán más. Con el transcurrir de las generaciones, en efecto, las parejas homosexuales irán superando en número a las heterosexuales. Ahora, la pregunta para los homofóbicos religiosos: ¿de verdad su Dios justo y amoroso está en contra de que no existan los infantes que carezcan de un hogar? ¿También está en contra de que se extingan los embarazos accidentales? ¿También está en contra de que todos los bebés crezcan en hogares carentes de violencia? ¿Se opone a que todos los bebés sean planeados y calculados? Como también se opone a que se le realice un minucioso estudio a cada familia que quiera tener un bebé. ¿También le parece malo que se eliminen enfermedades en esos nuevos bebés? Importante, ¿su Dios se opone a que desaparezcan los pobres? De seguro debe ser porque es más fácil engañar a alguien en estado de vulnerabilidad para que entregue su dinero al pastor de turno. ¿Dios se opone a una sociedad con muchísima menos violencia? ¿Dios se opone a que los violadores no puedan tener hijos fruto de sus abusos? Esta particularidad divina es bien confusa. Con la proliferación de los homosexuales, los abortos casi se acabarían. Pero los creyentes afirman que su Dios está en contra de los homosexuales y al mismo tiempo del aborto, cuando los dos son inversamente proporcionales. El aumento de uno disminuye el otro y viceversa. Aquí sí les doy todo mi entendimiento, aunque no mi aprobación. Obviamente Dios se opone a que el analfabetismo se erradique. Si no quedan personas ingenuas, ¿a qué ingenuos van a lograr estafar? Quienes deben decidir sobre el matrimonio son aquellas personas que deseen casarse. Heterosexual, homosexual, 3 individuos o lo que sean. Aclaro que me refiero al matrimonio civil, el que se realiza frente al Estado, porque me he cruzado homosexuales que quieren matrimonio católico. Eso es comparable a que seas negro y quieras ser miembro de un club de albinos. El catolicismo es un club exclusivo para heterosexuales. Continuando, quienes deben decidir cómo está conformado su núcleo familiar son aquellas personas que deseen reunirse a conformar una familia, con o sin lazos de sangre. Y en cuanto a la adopción, que considero el problema más grave, no es que les den el derecho a unas personas de adoptar y a otros se los nieguen. El derecho en realidad es de todo niño a tener un hogar donde se le quiera, y a menos que los religiosos homofóbicos garanticen un hogar para cada uno de estos niños solos, los estándares adoptivos deben bajar hasta el punto en que absolutamente todo niño o niña cuente con su hogar. Puya de último minuto. En vez de desperdiciar dinero trayendo a gente inocua, mejor usar dicho dinero para que cada día sean menos nuestros niños y niñas sufriendo. Bueno, hasta aquí me llegó la batería. Si de pronto me dejé alguna otra hipótesis por fuera, déjamela en los comentarios para que la podamos analizar en futuros videos. Gracias por llegar hasta aquí. Sé que no me lo vas a creer, pero suscribirte sigue siendo gratis. Yo de ti aprovecharía, no sea que mañana YouTube empiece a cobrar. En la descripción del video dejo algunas fuentes, al igual que mis redes sociales. No siendo más, hasta el próximo video. Chao, chao.
casi se me pasa. Mientras realizaba este video, el canal superó los 10.000 suscriptores, así que mi próximo video es en agradecimiento a todas las personas que me visitan en el canal. Así que atentos que pronto subiré dicho video. Ahora sí, hasta pronto. Chao, chao.